Hoy responderemos a otra pregunta que nos han hecho varios suscriptores, acerca de un texto que ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Nos referimos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, donde habla del bautismo por los muertos. Vamos a leerlo y entrar en la interpretación de este fragmento de la Escritura. Y dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Con esta primera lectura podemos formularnos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el bautismo por los muertos? ¿La iglesia primitiva practicaba este bautismo? ¿Por qué Pablo lo menciona? Para una correcta interpretación del texto, necesitamos tener en cuenta dos aspectos. Uno es conocer el contexto del versículo y otro es tener en cuenta la doctrina del bautismo que enseñó Jesús y que predicaron los apóstoles. El contexto de este versículo lo podemos estudiar a partir del capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo en este capítulo refuta los argumentos de algunos maestros que en Corinto negaban la resurrección. En el versículo 1 y 2 comienza afirmando la importancia de retener el Evangelio tal como se les entregó como garantía de salvación. Del versículo 3 al 11, recuerda a la iglesia lo que ya les había enseñado, reforzando el punto doctrinal de la resurrección de Jesucristo como eje central del Evangelio. Pablo remarca que hay testigos vivos que vieron con sus propios ojos al Señor resucitado. Del versículo 12 al 19, Pablo le señala lo incongruente que es decir que no hay resurrección, y si no hay resurrección, vana es nuestra fe, afirma Pablo. Del versículo 20 al 28, Pablo hace una gran disertación del plan de Dios para el hombre, resaltando la resurrección de Jesús como medio esencial de salvación, pues con su muerte y su resurrección todos somos vivificados. Ahora hemos llegado al controversial versículo 29, y dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Debemos entender que Pablo menciona esto como un argumento contra los que no creen en la resurrección. En ningún momento aprueba esta doctrina, pues dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Fíjate bien, no está diciendo: ¿qué harían ustedes que se bautizan por los muertos? ¿O qué haríamos ya que nos bautizamos por los muertos? Que Pablo mencione esta práctica no implica que la apruebe. Su desaprobación se nota en la manera impersonal con la que nombra a los involucrados. Pero ¿quiénes eran estos que practicaban este rito? ¿A quiénes Pablo dice: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Estos precisamente eran los que negaban la resurrección. Así que Pablo arremete directamente contra esos falsos maestros para demostrar la inconsistencia de ellos, que niegan la resurrección, pero practican un rito que es un bautismo por los muertos, que se basa en la esperanza de la resurrección. Así que en vez de aprobar el bautismo por los muertos, Pablo lo asocia a un grupo que él ha identificado de estar en un profundo error espiritual y doctrinal. Lo que hace es mostrar la incongruencia de estos grupos, tomando su práctica como argumento para la resurrección, pero nunca avalando este rito de bautizarse por los muertos como una doctrina cristiana. Es decir, usó su argumento contra ellos mismos. Era algo que solía hacer Pablo como buen defensor del Evangelio. ¿Quiénes eran estas facciones que practicaban el bautismo por los muertos? Según la historia, eran pequeñas facciones gnósticas identificadas más adelante como los cerintos y los marcionitas, quienes tenían una concepción diferente del bautismo y de la resurrección. Bien,
Una vez entendido esto, podemos recordar que el bautismo predicado por Jesús y sus apóstoles era aplicado a hombres y mujeres vivos, pues la condición para poder bautizarse la instituyó el mismo Cristo en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Era una práctica de iniciación para el discípulo de Cristo, aplicado a personas que escuchaban y aceptaban el mensaje. La demostración de fe y aceptación del Evangelio era bautizarse. En ninguna parte de las Escrituras encontramos que el bautismo era aplicado a familiares ya fallecidos. Así que podemos afirmar que el bautismo por los muertos no era parte de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Esperando que esta información haya sido de vuestra edificación, si así lo es, te invito a que la compartas, a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Puedes enviarnos tus preguntas al correo emersonaillonromero@gmail.com. Hasta un próximo video de Hablando con la Verdad.